Buenas tardes, compañeros. Esta es una presentación para la materia del campo aplicado a las neurociencias del comportamiento. Mi nombre es Clara Elizabeth Díaz Castañeda, pertenezco al grupo 9335 y nuestra tutora es Gabriela Leticia Sánchez Martínez. El tema de esta presentación son los fundamentos teóricos y la investigación en la atención. Al ser la atención un tema bastante amplio, trataré de ser precisa y concisa, pero también trataré de ser una presentación dinámica para que puedan verla del principio a fin. El cerebro humano es una gran máquina biológica que responde gracias a diferentes procesos y que influye no solo en las funciones mecánicas del cuerpo y de los diferentes órganos que lo conforman. Para que este tipo de funciones mecánicas se pueda desarrollar, el cerebro lleva a cabo diferentes procesos básicos, entre ellos los procesos cognitivos. Varios autores consideran que dentro de estos procesos cognitivos, la atención es una de las que ocupa un lugar más importante entre todos ellos, ya que de ella depende directamente la integridad de otros procesos cognitivos tales como la percepción, la memoria o el lenguaje. Para poder entender el concepto, debemos intentar definirlo, y digo intentar porque varios autores coinciden en que definir la atención desde una perspectiva psicológica es un poco complicado. Así que hemos tomado como ejemplo, he tomado como ejemplo a la definición de García, que en 1997 define la atención como una acción que implica de manera directa la activación y funcionamiento de procesos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad mental. Pero la definición puede ser más sencilla si consideramos, al igual que Storm y colaboradores, que en 1997 definen la atención como un proceso unitario del que se derivan 4 dominios cognitivos. De acuerdo a García, tenemos la atención selectiva, que facilita la codificación y la asimilación de los estímulos que son interesantes para las personas, ignorando a los otros estímulos que no lo son. Tenemos también la atención dividida. Estos procesos de la atención son centrados de manera simultánea en más de un aspecto o un estímulo. Vienen las tareas de vigilancia, que son procesos conocidos como de mantenimiento o de sostenimiento. Son parecidos a los procesos selectivos, pero la diferencia es que los primeros, es decir, los selectivos, permanecen durante periodos de tiempo relativamente amplios y las tareas de vigilancia no. Tenemos también la alerta fásica, que está definida por Storm y colaboradores en 1997 como emisiones rápidas de respuestas a un estímulo. Para Fuenmayor y Villasmil, la atención se da cuando hay un receptor que comienza a captar de manera activa con sus sentidos y se fija en estos eventos y le interesan. Así como los sentidos son varios, la atención tiene diferentes etapas o canales. De acuerdo a Ardila y Oski, la atención se divide en 4 tipos. La atención sostenida, que se refiere a aquellas ejecuciones de tareas en donde la atención varía de acuerdo a las características temporales de cada tarea. Esto quiere decir que es la habilidad para mantener una respuesta conductual o estar alerta, y que debe ser consistente durante la actividad continua y repetitiva. Como por ejemplo cuando se hace una investigación policial o en el caso de los entrenadores de animales salvajes, cuando trabajan con ellos deben de mantenerse alerta de manera continua. La atención selectiva es un proceso en el que se da prioridad a algunos acontecimientos sobre otros. Esta habilidad se refiere básicamente a la capacidad de categorizar y elegir los estímulos que son más importantes para una actividad, bloqueando aquellos que son considerados como irrelevantes. Muchos podemos identificar la atención selectiva como la concentración o poner atención. Por ejemplo, al realizar un examen elegimos los estímulos importantes, como lo son leer las preguntas y recordar las respuestas, escribirlas, y bloqueamos los estímulos que consideramos irrelevantes o distractores, que es el profesor caminando por el salón de clases, los compañeros de atrás
intentando conseguir respuestas a sus preguntas o el ruido ambiental. Por otra parte, la atención dividida es la que está precisamente dividida entre una multitud de procesos y de estímulos potenciales. Aquí se involucra la habilidad para responder de tareas múltiples a demandas múltiples de una tarea. Una de las características cognitivas de las mujeres es precisamente el desarrollo por encima del de los hombres, aunque ojo, no estoy diciendo que los hombres no lo tengan, simplemente que las mujeres tienen más desarrollada la atención dividida. Al ser reconocidas como multitask, las mujeres se caracterizan por poder realizar más de 2 actividades a la vez. Para no parecer parcial, usaré el ejemplo sobre el conducir un auto, donde la atención se divide, tanto en hombres como en mujeres, en el camino, en el cambio de velocidades, los demás conductores, los peatones, los semáforos y a veces el celular. La atención alternada es la capacidad de cambiar el foco de atención y moverse entre tareas que tienen diferentes requisitos cognitivos, es decir, se controla la información de manera selectiva. Un ejemplo muy bueno es un empleado de oficina que no solo debe trabajar con la computadora, sino que debe de alternar su atención al teléfono cuando éste suene o cuando necesite hacer una llamada, a sus colegas o al jefe. Además de la atención sostenida, la atención selectiva, la atención dividida y la atención alternada, existen otros aspectos importantes de la atención y están estrechamente ligados con lo que se conoce como funciones ejecutivas. De acuerdo a Ardila y Ostrowski, las funciones ejecutivas son los procesos o capacidad de planear y organizar la conducta, inhibir la conducta inapropiada para realizar una tarea y el mantener un pensamiento flexible durante la resolución de los problemas. Al estar estrechamente relacionados con la atención, se han denominado como control atencional. La famosa prueba de Stroop es un ejemplo exacto y preciso para este tipo de tareas de control atencional. La prueba de Stroop es un ejemplo porque aquí se ponen palabras con el nombre de los colores, pero las tintas son de diferentes colores. Es decir, la palabra rojo se escribe con tinta en color morado, la palabra amarillo en color naranja y la palabra negro en color rojo. Entonces, con esta prueba se activa el control atencional, ya que la lectura de las palabras no se hace de manera automática, sino que es controlada y consciente. ¿A qué me refiero? La persona debe de fijarse en el color en el que están entintadas las palabras y mencionar el color, no leer la palabra que está ahí. Por otra parte, autores como Posner y Petersen, Norman, Salis, Coberta y Schulman han trabajado en desarrollar modelos de atención desde un punto de vista fisiológico, para así poder identificar cuáles sectores del cerebro son los que influyen directamente en la atención. Es así que en 1990, Posner y Petersen desarrollan un modelo de atención, mismo que fue actualizado en 2001. En este modelo los autores proponen la existencia de 3 redes neurales, que son independientes tanto anatómica como funcionalmente y que son responsables de los procesos atencionales. De acuerdo a Posner y Petersen, en 1990 y con la revisión de Fernández y Posner en 2001, la red de orientación está implicada en la selección de información sensorial y sustenta la atención visoespacial. La red de orientación es la que está implicada en la selección de información obtenida vía sensorial y sustenta la atención visoespacial. Esto se refiere a identificar un objetivo dentro de un universo. La red de vigilancia genera y mantiene el estado de alerta de los individuos y sustenta la atención sostenida. Por último, la red ejecutiva abarca las tareas del cambio, control inhibitorio, resolución de conflictos, detección de errores y localización de los recursos adicionales. Por otro lado, Norman y Salis en 1986 centraron su modelo teórico en los mecanismos de atención. Trabajaron en la conducta dirigida a metas, el control de la acción y el afrontamiento de situaciones novedosas. Para este modelo, Norman y Salis denominan esquemas de acción o representaciones de las respuestas, es decir, son designadas unidades que controlan acciones que son sobreaprendidas
y que son específicas, que pueden corresponder tanto a movimientos explícitos como a la activación de representaciones a largo plazo que guían una conducta voluntaria. Estas unidades de control de esquema reciben entradas procedentes de fuentes tanto internas como externas del organismo. Los autores postulan dos tipos de proceso de selección. El proceso dirimidor de conflicto, que es el proceso que actúa de un modo pasivo y realiza la función de activar el conjunto de esquemas que satisface las demandas de tareas sencillas. Los sistemas que son activados podrían competir entre sí o con algún otro esquema, especialmente cuando son incompatibles. ¿Y a qué entra el sistema atencional supervisor? Ya que nace en el momento en que los esquemas no resuelven los conflictos por sí mismo, así que este sistema es un mecanismo de acción que es esencial para asegurar la flexibilidad de la conducta. Trabaja de forma más lenta que el dirimidor de conflicto y lo hace de manera consciente, permitiendo que los esquemas sean seleccionados en base a la función y a la demanda de la situación, es decir, prioriza algunos objetivos sobre otros. Vamos a ver ahora las alteraciones de la atención. De acuerdo a las autoras Solberg y Mathieu en 1987 y 1989, desde el punto de vista rehabilitador, el modelo más adecuado es aquel que mejor puede caracterizar a las alteraciones, los componentes observados de la atención y su impacto en la vida cotidiana. El modelo que lleva su nombre ofrece una visión funcional de la atención inspirado en la observación directa de los déficits de los pacientes y de sus quejas subjetivas. Las autoras proponen 6 componentes de la atención. El primero es el componente arousal, que es la capacidad de estar despierto y mantener la alerta. Este implica seguir estímulos y órdenes. Es la activación general del organismo. La atención focal es la habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo, por ejemplo, el sonido del celular timbrando. La atención sostenida es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante periodos de tiempo prolongados. Puede ser de vigilancia, es decir, cuando la tarea es de detección y concentración, o cuando se refiere a otras tareas cognitivas. Por otra parte, la noción de control mental o memoria operativa se aplica en tareas que implican el mantenimiento y la manipulación de información de forma activa en la mente. La atención selectiva es la capacidad para seleccionar entre varias posibilidades la información relevante que se debe procesar, inhibiendo algunos estímulos mientras se atiende a otros. La atención alternante es la que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes y que controla la información que debe ser procesada en cada momento. Por último, la atención dividida es la capacidad para atender dos cosas al mismo tiempo. Como lo habíamos platicado al inicio de la lección, la selección de más de un dato importante a la vez o la elaboración de procesos simultáneos o de actividades simultáneas. Una vez identificados los componentes de la atención, de acuerdo a Solberg y Mathieu, se pueden identificar las diferentes alteraciones que puede sufrir la atención, distinguiendo las siguientes alteraciones. Empezamos con la alteración de alerta y la alteración focalizada. Esta puede venir desencadenada por un estímulo interno o externo y se acompaña de respuestas fisiológicas. Las alteraciones de vigilancia y de la atención sostenida se muestra con dificultad, una dificultad marcada en mantener la atención a una tarea durante periodos de tiempo prolongados. Los sujetos se cansan con facilidad y requieren de periodos de descanso. Tenemos también las alteraciones de la atención selectiva. Estas pueden manifestarse de dos formas diferentes. Una, cuando los pacientes viven guiados por estimulaciones externas sin capacidad para seleccionar de manera adecuada los estímulos o metas apropiados en cada situación. Y la otra, existe una conducta rígida, inflexible o perseverativa, extrema. Tenemos también las alteraciones de la atención alternante. Esta es la incapacidad para cambiar el foco de atención entre atributos de la estimulación atendidos.
Las alteraciones de la atención dividida es la dificultad para realizar simultáneamente varias tareas y condicionan en gran medida la readaptación laboral o reincorporación a la vida cotidiana. Las alteraciones de la velocidad de procesamiento de información, como la lentitud del proceso de la información, esta lentitud puede ser una expresión de una reducción en la alerta tónica, pero también puede deberse a una alteración más específica para un proceso cognitivo. Tenemos también lo que es la heminegligencia, conocida también como heminatención o heminegligencia unilateral izquierda. Este es un síndrome en donde el paciente ignora o no presta atención a la región del espacio colateral de la lesión. Se trata de un déficit de atención genuino y lo estuvimos revisando durante nuestro chat. Para cerrar la sección y acortar tiempos, quiero compartirles un breve video sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH. De manera breve, pero precisa, se revisa la historia, sintomatología y sus características principales. Con las referencias bibliográficas de este trabajo. Hasta luego.